Han pasado más de 30 años, en realidad 34 años, de aquella nuestra graduación. Casi todos peinamos canas, tenemos nuestros hijos, algunos ya son abuelos. ¿Se acuerdan? Todo comenzó con un anuncio de televisión que repetían varias veces al día. En él se veían a jóvenes atléticos que corrían o saltaban en el caballo de salto. Vestían uniformes vistosos, donde resaltaba la gorra de plato, y marchaban elegantemente. Hacía solo unos años había muerto el Che en Bolivia, y el espíritu de su ejemplo era un llamado a ser como él. El alma del guerrillero flotaba sobre la juventud, invitando a toda una generación a convertirse en los gestores de la revolución latinoamericana y mundial. Era un motivo poderoso para aspirar a convertirnos en Camilitos. Entonces las solicitudes llovieron y los escogidos tuvimos que hacer grandes colas para los rigurosos exámenes médicos donde te convertías en apto o no apto. ¿Se cumplía tu sueño o no se cumplía? Para la mayoría fue chocante desnudarse en público y comprobar que unos tenían vello púbico y otros no. El salto de alegría cuando recibíamos el aprobado se continuaba con una serie infinita de ilusiones, sueños y esperanzas vinculados a un futuro luminoso de entrega a la causa revolucionaria. Nos citaron para el Círculo Social Gerardo Abreu Fontán. Nadie imaginaba que subir a una hino ortopédica podía significar un salto tan abismal en la vida de una persona. Es más grande sin tu amor. El trayecto, que esa primera vez nos pareció interminable, nos separaba de la familia protectora de nuestra ciudad y de nuestra niñez. Durante todo el trayecto solo nos acompañaron los vaivenes de aquellos ómnibus, los sonidos característicos de los sistemas y nuestros pensamientos más extraños y curiosos por el porvenir más inminente. Finalmente llegamos. El inmenso polígono de Baracoa nos aplastó. Otra vez colas para recibir los jarros de aluminios, los cubiertos, los overoles y los kepis, y una última cola para conocer a Justo, el barbero. Ese día nos organizaron por escuadras, pelotones y compañías, 1,200 y pico de chamacos dispuestos a convertirse en el futuro de nuestro ejército. El choque con la disciplina militar noqueó a más de uno. Miles de pares de botas se desecharon. Cientos de columnas vertebrales hoy padecen de escoliosis. El segundo día, al despertarnos a las 5:45, comenzamos a odiar a la Diana matutina, a la radio y al dúo Los Compadres, en los que un compay invitaba al otro a saltar y saltar de un traste a otro, mientras nosotros teníamos que saltar de nuestras literas para salir a la fría madrugada a realizar los extenuantes ejercicios matutinos. Esa misma radio que nos machacaba con la información política, pero que después nos descubrió a los Jackson 5 con su famosa María y otros grupos que nunca vimos, pero sí nos deleitaban con su década prodigiosa. El campo. El campo fue un descubrimiento para la mayoría, aunque ya otros veníamos cujeados por los trabajos voluntarios dominicales, las campañas de Girón y por el cordón de La Habana. El trabajo en el campo, el rocío matinal, los gritos, los surcos, las normas y la larga separación invitó a otros muchos a pensar en escapar. Pero las deserciones fueron mínimas. Para otros, tomar prestados los caballos de los guajiros y montar hasta tener peladas las nalgas fue una actividad emocionante de la madrugada. Varios de nuestros jefes eran negros retintos, de un negro intenso que llamaba la atención. Después nos enteramos que casi todos habían estado en el Congo con el Che.
Los sargentos eran más jóvenes y parecían no tener alma. Contar hasta 3 o 4 se convirtió en el ABC de la disciplina militar. 1, 2, 3, 4, repetían gritando esos sargentos al marchar. Se repetían 3 veces al día en el comedor. 1 para pararse detrás de los largos bancos, 2 para sentarse rígidamente y 3 para comenzar a ingerir rápidamente la comida. Muy rápidamente. 1 para sentarse en la cama, 2 para acostarte, otra vez rígidamente sobre la colchoneta y 3 para cerrar los ojos. 1 para pasar a las duchas, 2 para abrir la llave y 3 para bañarte, también a velocidad supersónica o te quedabas enjabonado. 1, 2, 3 para todo. Los otros gritos comunes eran de pie, sentarse, que podían repetirse hasta la eternidad si no gastabas bien tus botas contra el piso. A formar, y el más desagradable de todos, permiso para combatir, en boca de uno de tus compañeros para ganarse un punto, delatando a un compañero en falta. En poco tiempo ya marchábamos marcialmente como lo hacían los camelitos del anuncio publicitario. Presenciábamos con admiración al teniente Corcho al frente de su compañía en competencia con cualquier otra. Las prácticas eran diarias, desde el albergue a las aulas, desde las aulas al comedor, del albergue a las aulas. De noche como castigo por cualquier falta individual o colectiva, marchar era un vicio. Después vinieron las docenas de desfiles en que nos tocó formar bloques y sacar la cara por las EMCC de todo el país. Prácticas extenuantes bajo el sol que desmayaban a más de uno. En esos días nos despertaban a las 4 de la madrugada para darnos un desayuno reforzado, para poder estar en la plaza a las 6, listos para arrancar a las 9. Desfiles en los que la marcha duraba menos de 20 minutos, pero que significaba horas de preparación. Ese primer año aprendimos a tender las camas como expertos y a organizar los escaparates para las inspecciones semanales y diarias que se le podían ocurrir en cualquier momento a cualquiera. Hasta ahora me resulta complicado entender que debía tener calzoncillos y medias encartonados para dejarlos en exposición, sin tocarlos y sin usarlos, en aras de la emulación y la inspección. Entonces aprendimos el valor de la tinta, del betún, los trapos y los cepillos para tener botas brillantes como un espejo. Lustrábamos las viseras de nuestras gorras, los hierros de nuestras literas y las hebillas de nuestros cintos. Conocimos el valor de un trapeador y comprendimos la importancia de los haraganes, el acerrín y el luz brillante para ahorrar tiempo y trabajo. Nos hicimos cuarteleros y pasamos horas de la madrugada cuidándoles el sueño a más de 100 personas que roncaban, hablaban dormidos, tenían erecciones y sueños líquidos o se tiraban estridentes pedos. Ese mismo año nos presentaron a la libreta de reportes, cargadita de hojas y de reportes disciplinarios, las cortes disciplinarias, e interiorizamos también el valor de no acumular autógrafos de jefes para poder salir de paz. Ese primer año fue muy duro para todos. Comenzamos las clases en las que aprendimos a levantar la mano de manera muy especial, con el codo pegado a la mesa y a decir toda una oración para responder cualquier pregunta. El camelito fulano de tal, listo para responder su pregunta. Se perdía una cantidad de tiempo tremenda para poder participar en clase. Pero ¿qué clases? Los mejores profesores del país se encontraban en nuestra escuela. Las respuestas las dábamos en la posición de atención y cuando nos rusificaron, las dábamos en la posición de firmes. Lo mejor de esos años fue lo aprendido en las aulas. Hablar varias palabras seguidas era bien difícil. En el aula no se podía, en formación tampoco, en el comedor imposible, sobre la cama ni soñarlo. Hablar era todo un proceso de pedir permiso con la mano y hacerlo con palabras cortas y concretas. Los recesos entre clases eran de 5 minutos.
Los largos para merendar, de 15, pero lo hacíamos en formación, así que ni una palabra. Sin embargo, el yogur saborizado o natural, con todo el azúcar en el fondo que se revolvía con los grandes cucharones de servir, era una delicia a esa hora de la mañana. Así también la malta y la gaseñiga o el dulce que trajeran. Al regreso de las primeras vacaciones, ya no éramos 9 compañías. Nos reorganizaron en solo 7 y nos mandaron algunos nuevos oficiales. Otra vez la escuela al campo y la noticia en pleno surco del derrocamiento de Allende. El año anterior habíamos saludado a su viuda Hortensia en la escuela. Ese año ya teníamos un hangar convertido en sala deportiva y construyeron un anfiteatro para ver las películas rusas de guerra, incluyendo las 5 partes de Liberación, acompañados por nubes de mosquitos a los que les gustaba el cine y nuestra sangre. Allí vivimos y escuchamos a un Serrat joven con los pelos hasta los hombros y a Alicia Alonso intentando demostrar que los pasos de danza y la marcha militar eran cosas similares. El recién formado Iraquere y su bacalao con pan, pero también recordamos a Angela Davis y muchas personalidades importantes de visita en Cuba. En fin, cosas que para nuestra edad eran muy significativas hoy en día. Ese año comenzamos a estudiar idioma ruso que nadie entendía. Nos aprendimos de memoria el mismo estribillo para contestar preguntas, pero en ruso, donde resaltaba el nombre nuestro que los profesores extranjeros no podían pronunciar correctamente. Nos acomplejábamos cuando colocaban una A detrás de un nombre masculino, donde un Alejandro se convertía en un Alejandra, porque no sabíamos lo que era una declinación. Lo que la mayoría recordamos de ese idioma extraño y lejano son solo 2 o 3 palabras, y la sensación de que al marcharse perdimos algunas cosas, pero recuperamos otras. Al tercer año comenzó el proceso de cambio de grados, uniformes y órdenes de mando. Según nos dijeron que para volver a nuestros orígenes mambises, pero los grados, las telas y las insignias eran igualitas a los del Ejército Rojo. El cambio al poliéster nos benefició grandemente, porque las camisas eran más frescas, aunque debo confesar que las botas siempre me gustaron más. La palabra fem se escuchaba como renovadora y respiramos aires de cambio y de un ligero relajamiento del rigor de los primeros años. Pero ya habíamos pasado lo peor. Al final de ese año se nos marcharon muchos amigos que eran precadetes para sus respectivas academias. Una separación masiva de compañeros que extrañaríamos a lo largo de los años. Detrás del hangar se abría el mundo de los campos deportivos y un mundo de huecos, cavernas, trincheras y recovecos que invitaban a imaginarnos emocionantes combates ficticios. En realidad, correr una pista tras otra bajo el sol de la tarde no era ninguna gracia. Aprendimos a jugar mal casi todos los deportes colectivos e individuales. Fuimos malos especialistas en todo, pero conocimos la esencia de casi todos. Algunos tuvimos suerte y practicamos deportes más suaves como el tiro deportivo o el ping-pong. Otros sí fueron buenos en algunos de los deportes y participaron en los juegos intercamelitos, pero eran los escogidos. Detrás del hangar también se encontraban los caminos para buscar y saborear la caña del central cercano, el camino a la playa El Salado. El 10º nos sorprendió Angola. No olvido el día en que le dieron la noticia a Virginia, a Natacha y a Sisi de la muerte de su padre. No puedo dejar de mencionar ese momento porque fue muy intenso. Fue muy intenso, real y traumático. La guerra no era un juego. En ella se podía también morir y nosotros éramos militares. Años después, compañeros nuestros caían en tierras africanas o en cumplimiento del deber dentro de las FARC o el MININ. Tuvimos el privilegio de ver en la escuela la guerra de Angola, donde un compañero descubrió que su papá estaba en esa guerra y no en la URSS, como dijo en casa. Ese año también
Tuvimos la avalancha de guineanos y sus nombres africanos que ayudaron a ampliar nuestros horizontes culturales y se adueñaron del equipo de fútbol de la escuela. Pero también vinieron las primeras novias, los besos furtivos y el sexo en cualquier lugar alejado y oculto. Creo que todos, o casi todos, dejamos de ser inocentes. Léase que perdimos la virginidad siendo camelitos. Nuestros primeros revolcones fueron hemisesenianos, 100%, con las hormonas y los olores voluptuosos bien en alto. Y mientras más avanzábamos en años, más descarados y osados nos volvíamos. A las fiestas sabatinas acudíamos en dependencia de quien las hiciese. En ocasiones asistíamos, en otras ocasiones no. ¿Teníamos vestuario apropiado o no podíamos presentarnos con lo que teníamos? Muchas veces desistimos por no tener los zapatos apropiados, la manjata correcta o el pitusa de moda casi prohibido. Eso sí, las fiestas eran como tenían que ser, con la luz apagada, bailando despacito y tratando de ligar a toda costa. Era mucha la diferencia de varones y hembras, por lo que los menos afortunados debíamos buscárnoslas en la calle. Donde se notaba más nuestras diferencias eran los fines de semana. A ver, ¿cómo llegábamos al punto de Quinta y 60? ¿En guagua? ¿En carro? ¿O caminando? ¿En un carro sencillo o en uno con muchas antenas? A pesar de ser todos iguales teórica e ideológicamente, en la práctica no lo éramos tanto. Teníamos a nuestras clasecitas sociales bien definidas, compañeros que ocultaban sus orígenes por pena y gente que te los restregaba en la cara con saña y sin vergüenza. Sin embargo, todos nos considerábamos camelitos con mucho orgullo. Aquí iba a tirar un párrafo con cosas que no me gustaron de esos 6 años, pero realmente decidí obviarlo por razones lógicas. Recordar es volver a vivir, y es mejor recordar lo mejor de lo mejor y resaltar los sucesos que nos marcaron en esta etapa tan importante en nuestras vidas. Por eso voy a obviar las traiciones, los engaños y las arbitrariedades. Esa es otra historia. Terminamos los 6 años completamente separados por municipios. Nos llevamos con nosotros la magia de aquella gran inmensa Baracoa, el frío de sus madrugadas, las mismas ilusiones del inicio y el retumbar de sus aviones. A partir de ahí, todo fue diferente. De aquellos 1.200 chamacos nos graduamos unos 500 hombres y mujeres. Creo que exagero la cifra, pero no me equivoco en los géneros. Hombres y mujeres. Cada cual escogió la carrera que pudo o la que le tocó. Creo que muchos no llegaron nunca a convertirse en militares, lo cual era el sueño inicial de todos. La vida nos ha jugado grandes trastadas. Nos ha maltratado, también nos ha mimado y favorecido, y nos ha llevado por diferentes rumbos y caminos. Hoy todos pensamos de otra manera, o igual que antes, o más o menos. Es estúpido pensar que pensamos de manera monolítica. Son las situaciones de la vida, los obstáculos, los desencantos, la dialéctica, los traumas, las necesidades, la política, por los que nos hacen diferentes. Y sin embargo, todos tenemos un mismo origen. Han pasado más de 30 años, pero siempre continuaremos diciendo con orgullo: soy un caminito. Esta es la nueva casa, casa y escuela nueva, como cura de nueva raza. Estos son sus jardines, estos su semillero, hecho con adoquines de vergüenza, piedra y lucero.